confianza. Bien, ¿cómo se hace, digamos, para tratar esto? Bien decía ahí un compañero con la capacitación. La capacitación es una de ellas, pero después reforzando, chicos, todo lo que son aquellas advertencias o una vez que se hace el análisis del por qué ha sucedido un accidente y se han descubierto cuáles son las causas, las empresas lo que hacen es preparar acciones correctivas, digamos, para, para tratar ese accidente. ¿Qué se hace generalmente? Se conforma un comité de medicina laboral con los supervisores de producción y demás, y se trata de hablar con las personas, digamos, se habla con el personal y se los advierte, se los notifica de por qué fue la causa y se los trata de dar una instrucción, una capacitación, porque lo que se trata de hacer y se busca conseguir es que el accidente no vuelva a ocurrir. ¿Se entiende? No vuelva a ocurrir. Bien, más todavía si ha sido un accidente donde la persona ha sufrido lesiones de cualquier tipo, chicos, lesiones leves o gravísimas, son importantes, ambas. Bien, bueno, También voy a obtener el juego medio. cuando me refería al consumo de alcohol, ahí vos me decías el consumo de alcohol dentro de una empresa. Está bien, puede ser una causa, sí, no está considerada una de las principales causas, bien, pero sí, obviamente, igual que el consumo de Juego máximo y juego estupefacientes en mínimo. una empresa, chico, una persona que ha consumido El juego estupefacientes máximo vendría a se ser expone a sí misma a un riesgo muy azul. grande de sufrir un accidente, de estar alcoholizado también, obviamente, las personas cuando están bajo los efectos del alcohol o de los Barrio, estupefacientes. Otra de las cosas, chicos, que hay es lo que se denomina el descuido, el descuido, la falta de atención, el descuido. Yo puedo estar, chicos, yo puedo estar con mi casco, con mis guantes, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de seguridad. ¿A qué se denomina descuido o falta de atención? Por ejemplo, mientras estoy trabajando me suena el celular, es un mensaje, no sé, de mi novia, de mi esposa, de mi amiga, mi amigo, lo que sea, y yo inmediatamente estoy trabajando con una mano y atiendo y contesto el celular con la otra. O por ejemplo, viene un compañero y me dice, che, ¿viste cómo salió el partido de Argentina anoche? Y ya nos ponemos a hablar de Messi y de la selección mientras estoy trabajando. Eso es un descuido. Es haber desviado mi atención hacia otro tema o hacia otro motivo o circunstancia y me descuido de realmente de lo que estoy realizando, de mi tarea. ¿Se entiende? Por más que tenga guantes, si yo me pongo a hablar de la selección y estoy lubricando engranajes y demás, y me pongo a hablar de selección y se me va la mano un poquito más allá, puedo llegar a perder los dedos y con los guantes y todo puesto, ¿no? Bien, hay circunstancias, chicos, que digamos no perdonan o no contemplan que uno tenga falta de cuidado. Bien, una falta de cuidado. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre incidente y accidente? No, profe, no recuerdo, por lo menos. Bueno, yo se los voy a poner con un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico de un hecho real, ¿no? Yo hace muchos años, cuando era más chico que ustedes no sé cuántos años en promedio tienen ustedes, 25, 24, ¿cuántos años tienen más o menos en promedio todos ustedes? Que se conocen, digamos. 25, 24, por ahí, profe, capaz. Claro. Bueno, yo era más chico que ustedes, yo tenía 19 años en ese momento y estaba trabajando en una empresa que está aquí en Córdoba, es una empresa de muchísimos años, que se llama Motores Perkins. Fabrica los motores Perkins, esos motores gasoleros grandotes que muchas camionetas y demás tienen. Algunas máquinas agropecuarias también tienen y demás. Bueno, yo trabajaba en la fábrica esta de motores. Bien, era un pibe.
Y había una escalera metálica así de chapa semillada, una escalera enorme, ancha, con los pasabrazos, con todos los pasamanos, todo. Pero ustedes saben que ayer le ponía el mismo ejemplo a los chicos porque siempre me quedó este accidente porque es perfecto para Juego mínimo explicar la diferencia entre 50 un micrones. incidente y un accidente. Ustedes saben que en esa escalera Tolerancia del conducía al ajuste. comedor. Íbamos a un entrepiso que había arriba, una segunda planta, vamos a decir, segundo piso, donde estaba el comedor. Nosotros íbamos a almorzar o a cenar de noche cuando trabajábamos de noche en la fábrica. Ustedes saben que había un equipo que es un equipo de aire acondicionado que refrigeraba permanentemente una sala de metrología que estaba abajo. ¿Bien? Entonces el aire acondicionado estaba permanentemente prendido. ¿Qué pasaba? Tenía el cañito ese, el caño de drenaje, de condensación del aire acondicionado, colocado y siempre mojaba uno de los escalones de chapa. Siempre. Le puedo asegurar que estaba así de cuando yo entré a trabajar, todos veíamos que estaba el agua ahí. Alguna que otra vez, alguno se pegó un resbalón, ahí se resbaló, sí. Yo me resbalé, de hecho, una vez, no me llegué a lesionar, no me golpeé nada, pero sí se me fue el pie para un costado, me resbalé. Hasta que un día, un muchacho de ordenanza, un chico que hacía la tarea de limpieza, de orden y limpieza, se resbaló. El chico cayó, le quedaron las dos piernas suspendidas en el aire, cayó y cayó por todos los escalones. Yo me acuerdo que estaba ese día en el turno en la fábrica y me acuerdo que ese chico no se mató, pero sí se hizo una impresionante fractura expuesta de pierna. En la pierna se hizo una fractura expuesta de fémur. A tal punto, chicos, que el hueso le perforó el pantalón. O sea, se le veía el hueso, había roto el pantalón, la punta del hueso astillado se veía por fuera del pantalón. Yo les voy a decir ahora dónde está la diferencia entre incidente y accidente. El incidente era esa situación riesgosa, riesgosa, que era ese agua de condensación que caía en el escalón y que muchas veces nos resbalamos y demás, que nunca hubo un accidente, pero había la creación de una condición de accidente. Bien. Esa era la condición del accidente, el agua sobre el escalón y más de una vez que nos rebalamos y no nos lesionamos, todo eso era parte del incidente. Todo eso que estaba sucediendo lo veíamos, pero no había una medida correctiva de eso, no había una atención de eso, era el incidente. El accidente fue cuando ya el muchacho estaba en el piso con la fractura expuesta. El accidente es el hecho consumado. Es el hecho consumado, ¿se entiende? Es el hecho cuando ya sucedió. No hay una, no hay digamos, algo que casi fue un accidente. Hay veces que se le dice al incidente cuasi accidente, cuasi accidente. ¿Por qué? Porque si yo me resbalo, digamos, se me tuerce, se me va un poquito el pie para el costado, pero no llego a lesionarme ni a torcerme el tobillo, nada, es un cuasi accidente, es parte de un incidente. Ahora, si a mí se me tuerce el tobillo, me lo esguinzo y encima me caigo por la escalera, eso ya es un hecho consumado. Ahí estamos hablando ya de un accidente. Bien. Entonces, ¿dónde hoy las empresas hacen más hincapié todavía? En el incidente, en tratar de identificar ustedes habrán visto las auditorías de higiene y seguridad, de hecho, tratan de identificar todo aquello que se considera condición riesgosa, sendas peatonales sin demarcar, puertas que, por ejemplo, tienen rotos los picaportes o los pestillos de cierre, ni hablar fosas, por ejemplo, en el piso sin las tapas. ¿Alguien sabe qué son las fosas? ¿Qué es una fosa? Es un pozo que está, un pozo justamente que se hace en el suelo, donde generalmente, por ejemplo, puede haber válvulas
por debajo del suelo válvulas de cañerías, puede haber centrales con algún motor también de bombeo, puede haber también, por ejemplo, una fosa de desbarre. Algunas empresas usan las fosas de desbarre donde van los desechos del agua de producción para que decante ahí el barro. Bueno, entonces hay fosas dependiendo de la profundidad. Puede haber fosas de 80 centímetros de profundidad, como puede haber fosas de 4 metros de profundidad. Bien, esas fosas tienen que tener tapas, arriba tapas de acero, o sea, chapa semillada, alguna tapa robusta. Bien. Entonces, en la auditoría lo que tratan de hacer es identificar todas esas tableros, por ejemplo, eléctricos sin las tapas, tableros eléctricos, por ejemplo, sin la leyenda del voltaje que conducen. No es lo mismo manipular un tablero que tiene un voltaje, una tensión, digamos, de 48 voltios, 24 voltios, que estar abriendo, por ejemplo, un tablero donde hay 220 o 380. ¿Se entiende? Hay otro tipo de riesgo. Si bien es eléctrico, existe otro tipo de riesgo. Yo puedo tocar una tensión de 24 voltios y no me va a suceder nada. Pero si toco una tensión de 220 o de 380, chicos, los 380 me levantan el piso. ¿Se entiende la diferencia? Todo, por ejemplo, tableros sin las tapas. Sin las tapas ni hablar. Eh, el personal, por ejemplo, que en vez de usar zapatos de seguridad, hay personas que están, por ejemplo, trabajando en zapatillas o con calzado o con zapatos comunes. El uso, por ejemplo, de estar también usando los guantes, chicos, para cada tipo de actividad hay un guante indicado. No es lo mismo el guante petrolero que se utiliza mucho en la industria minera o en el manejo de los combustibles, que utilizar, por ejemplo, un guante de eso de tela moteado. No es lo mismo. No es lo mismo usar, por ejemplo, un guante de tela de esos moteados para manipular chapa que usar, por ejemplo, un guante de nitrilo, que es el guante indicado justamente, o el anticorte, que es el guante indicado justamente para la manipulación de chapa. ¿Me van siguiendo? ¿Me van comprendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, perfecto. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Eh, ¿qué les iba a decir? Entonces, lo que el indicador apunta, no solo, chicos, es a los accidentes cuando ya la persona está de licencia médica, vamos a decir, sino también se contabilizan todos esos incidentes, o sea, toda situación riesgosa, digamos, condición riesgosa, y se le da un tratamiento, se dice, mira, hay una situación riesgosa, se tiene que regularizar en 48 horas, 72 horas, dependiendo de la magnitud de la situación riesgosa, ¿no? Y muchas veces, chicos, cuando la situación realmente es riesgosa, por ejemplo, una fosa que está en una zona de paso y no tiene las tapas, inmediatamente lo que se hace es clausurar la zona de paso, se la clausura. ¿Por qué? Porque se le da atención urgente, urgente a colocar las tapas ahí en esa fosa. ¿Se entiende? Hay medidas que se toman de carácter urgente a punto de, por ejemplo, impedir que se siga pasando por ahí hasta que se solucione realmente el problema y la situación sea segura, la condición sea segura. Bien, justamente porque a lo que se apunta ISO en función del uso de ISO es a crear estos protocolos y esta forma de trabajar para que de aquellos incidentes o de aquellas circunstancias que pueden ser riesgosas y son riesgosas porque pueden causar accidentes, se las elimine. Se las elimine. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahora? ¿A qué clasificación entraría? Ami López desde la Ciudad de México nos manda esta imagen a través del Face. ¿Qué le parece? Capta un trabajador echándose un cigarrito mientras viajaba en una pipa repartidora de gas. Ami quedó sorprendida por esta irresponsabilidad tan grande porque no solo se pone en riesgo él y sus compañeros, sino todos los que lo rodean. Te reiteramos que en estas 2 semanas el tema son los horrores ortográficos, pero esta era tan importante que no podíamos dejar de ponerle en pantalla. Gracias a Ami y usted como ella puede mandarnos sus reportes.
Bien. ¿Se dan cuenta acá? ¿Había una situación riesgosa? ¿La creación de un riesgo? Claro que sí. Esa persona ignora si hay alguna garrafa que está perdiendo de las que él transporta, está perdiendo propano o envasado, esta persona fumando por la ventanilla. ¿Hay una situación riesgosa? ¿Creen ustedes que hay una situación de riesgo? Sí, profe. Claro que sí. ¿Se produjo un accidente? No, No, no. Pero hay una condición de situación riesgosa. Bien. ¿Cómo lo abordaría la empresa transportista de gas en este caso? Bueno, o lo más factible es que puedan llegar a percibir a esa persona o a sancionarla, pero al margen de la medida disciplinaria, a esa persona, si la empresa que transporta gas ha certificado norma y demás, lo que va a hacer es instruirlo nuevamente, o sea, explicarle nuevamente, capacitarlo nuevamente, para que esta persona realmente tome conciencia y tenga el conocimiento necesario para saber que esa situación que él está, o sea, esa condición que él está creando es riesgosa, no solo para él, sino para su compañero, para la sociedad, para los transeúntes, para los vehículos que estaban al lado de él, para todos, ¿no? Para todos, ¿bien? Ahora les voy a mostrar